Bueno, aquí seguimos con este programa, este sencillo, modesto homenaje. Apenas llega a una mínima parte de la estatura de la persona que estamos tratando de recordar hoy y de agradecer la vida de este hombre. Porque la verdad es que hay que dar gracias por haber conocido, haber tenido la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y de tenerlo en nuestro país, por todo lo que él hizo por República Dominicana, por el medio ambiente, por la concienciación de las nuevas generaciones, de nuestro patrimonio nacional y de cómo debemos conservarlo. Y eso precisamente fue la imagen nacional. Vamos a recordar lo que para él significó estos años de trabajo con la imagen nacional. Veamos. Imagen nacional. Wow, todo el que me conoce sabe que mi carrera literalmente como director de fotografía comienza a darse a conocer con este proyecto. 1993, hace mucho tiempo. Pero definitivamente me permitió llegar a compilar probablemente por encima de los 300 y tantos títulos de cortometrajes documentales solamente en el tema ambiental. La imagen nacional yo pienso que impactó la audiencia dominicana. Todo el mundo esperaba ver la entrega nueva de la imagen nacional, que la cambiamos 4 veces en un mes. Vemos un compendio, son 3 compendios independientes, uno de ellos las montañas, otro el tema es ríos, saltos y lagos, y el otro es playas. Esto tiene mucho significado para mí, pienso que para la historia. Para la historia. Para la historia. Para la historia quedó. Para la historia quedó. Sí. Qué legado. De hecho, debe haber muchos ecosistemas de esos que grabó Fernando que hoy no existen. Así. Probablemente. Que hoy no existen. Precisamente con nosotros está Gustavo Torreira, muchos lo conocen como Gus, nuestro querido Gus, dueño de Gus Dive Center, que ha enseñado a bucear a gran parte de los buzos dominicanos. Y Gus tuvo una experiencia con Fernando, grabando una de esas imágenes nacional, que fue grabando las ballenas en Samaná. Yo recuerdo que cuando eso ocurrió, Fernando nos llama, pues todos nos desesperamos. Fueron 3 días de no saber. 3 días, ¿verdad, Gus? 2 días. 2 días. Varados en el 2 mar. días de no saber de ellos, que se nos habían perdido. Y cuando ya él se pudo recuperar, él dijo: Mari, yo quiero ir al programa a contar lo que yo viví y a contar algo especial que ocurrió. Estuvo a punto de morir en ese momento, pero Dios entendía que no era su momento. Igual que Gus, que todavía está con nosotros. ¿Cómo te sientes, Gus, después que ustedes que estuvieron y lucharon tanto por sobrevivir ahí en el mar, y hoy se te va el amigo así? Verdaderamente, comenzando un poquito más atrás, anoche cuando recibo un WhatsApp tuyo, hola, yo pensé que era, digo, oye, qué chulo, María Cela, eso es para ir a bucear. Pero cuando me dice que Fernando murió, yo ni supe más de mí, o sea, me sentí que me caía el mundo arriba. Y no, miro la hora y digo, déjame llamarte. Tan pronto tú me confirmas, yo llamé a la misma persona que tú llamaste y no obtuve resultado alguno. Me entró de todo. A tal punto yo no tomo pastillas, me tomé algo para que me tumbó bastante. Y definitivamente Fernando fue una persona que compartimos un momento muy, pero demasiado importante en la vida nuestra. Y ¿qué te digo? Fernando, sé que mucha gente han salido adelante de problemas así, pero Fernando, una persona tan creyente como él, nos daba fuerza a nosotros, porque tú sabes que él era de fácil hablar, de fácil expresión. Hablaba tan bonito y tan certero y tan bien con palabras divinas, que verdaderamente te daban como cierta tranquilidad dentro de ese desastre, yo sabiendo que no saldríamos con vida. Ya por Que las probabilidades eran mínimas, se tenían más de 48 horas. Es un 5% que Claro. aparece. A ver, para el que no lo sabe, ustedes Exacto. estuvieron en alta mar. En alta mar salimos en aguas de Turks and Caicos, o sea,
de que no encuentres. Fueron a imposible. bucear. Estábamos haciendo una de las imágenes nacional con las ballenas. El accidente es la suma de errores. Bueno, llegó el accidente, pero yo tenía todo tan fresco de unos amigos que fallecieron unos años atrás en Valladolid. Y ya yo sabía por los pilotos que no íbamos a aparecer un 5%. ¿Quién puede tener esa suerte? Bueno, gracias a Dios, la suerte... Flotando en el mar una persona es un punto, un granito de arena. Claro. La suerte mía fue que Fernando estuviera ahí con nosotros. Eso es lo que yo quiero ¿Tú que tú entiendes? nos digas, porque vamos a escuchar de su voz lo que pasó, pero, o como él lo vivió, Sí. pero lo que tú viviste con él, o sea, en medio de la desesperación cualquiera pierde la esperanza, empieza a llorar, Se por desespera. supuesto, se Se desespera, desespera, claro. Y mucha gente incluso se rinde. ¿Qué hacía Fernando? Fernando decía? siempre daba apoyo. Yo a Fernando le decía la película como venía, porque para mí era una película repetida. Y decía, no, vas a ver que el Señor nos va a ayudar. Y yo, oye, pero es que no vamos a aparecer, es imposible. Yo lo sé que no vamos a aparecer. Es 1.000.000 que apuesto que no aparecemos. Y Fernando me dice, vas a ver que sí, vas a ver que sí. Y oraba, levantaba la mano y oraba. En el medio del mar. En el medio del mar, y el mar bien bravo, o sea, tú no dormías. No te mata el hambre, te mata la sed y el cansancio. Claro. O sea, ya tú te agotas de luchar. Y Fernando se mantenía, y en un momento, siempre yo le decía, campeón. Y él siempre me respondía, oye, campeón, ¿cómo va la cosa? Ya siempre era campeón. Y me dice, campeón, le digo, yo creo que no embromamos, por no decir no fu. ¿Entiendes? Y me dice, no, vas a ver que no, el Señor es bueno, el Señor nos va a ayudar. Y vas a ver que el barco, el Orión, va a venir hacia nosotros. Y digo yo, es que imposible porque ese barco lo dejamos hace rato. Y ya se habían hecho, veíamos aviones y cosas buscándonos en el aire. Imagínate. Y yo decía, hay un aeropuerto cerca de aquí, porque es imposible, porque tantos aviones van a andar por ahí. Y de repente uno empieza a volar más bajito, ya era uno de Guantánamo que había salido en búsqueda nuestra y nos había localizado. El barco larga un dispositivo al mar, una especie de GPS, para indicar las coordenadas donde estábamos. Y no lo van a creer, por allá veo yo un barco bien grande, que es un crucero, el cual sí sabía que habían buzos perdidos, pero un poco más atrás alcanzamos a ver otro ahí que viene navegando, batallando, era el Orión. El Orión. Wow. Y para colmo, luego me mudé en la calle Orión. Wow. Dios mío. Durante todo ese tiempo, Fernando tenía amarrado la cámara. Yo recuerdo ese testimonio, que de hecho ese cassette no lo pude encontrar, pero al día de hoy hubiera sido fantástico. Tenía amarrada la cámara y en un momento ya tenía ahí todas sus imágenes, que para él eran sagradas, eran su gran tesoro. En un momento pensó soltar porque era un lastre. No, atención, lo de la cámara va de la siguiente manera. Yo soy muy curioso y pregunto muchísimo. Fernando siempre adelante, compra las cosas última tecnología. Digo, Fernando, ¿y esa cámara Y se entrenaba. tan grande? Esa cuesta 55 de lo de allá. Digo, no relaje. Y dice, sí. Y yo, caray. Bueno, pues nos fuimos a bucear. Cuando ya yo veo la situación, digo, oye, esto se puso feo. Vamos a amarrarnos. Entonces cogimos los cinturones, botamos el plomo y nos amarramos como pudimos. Pero la cámara molestaba. Fernando viene y me dice, oye Gus, vamos a filmarnos porque ya voy a botar la cámara. ¿A qué? A filmarnos. Y yo, no. Eso es tirar la toalla y no voy a tirar. ¿Y 55.000 cañones? No, eso no se bota. Eso vamos a amarrarlo entre nosotros. Entonces la cámara la amarramos entre Fernando y yo en el medio para que entre los dos chalecos hicieran fuerza y pudieran llevar la Exacto, cámara. equilibrado. Casualmente, en la noche ya uno, imagínate ya... En medio de la nada, oscuro En medio todo, de nada, todo. y por allá lejos muchas veces veíamos el barquito que no paraba de buscarnos, el pobre, pero imagínate. Y Fernando tenía un equipo un poquito, las luces no son como las de hoy en día, LED, sino que era un fogonazo y la batería quedaba, me dije, puedo hacer 1 o 2 fogonazos, pero tengo que asegurarme de que la embarcación nos vaya a ver. Y digo yo, no lo haga todavía, espérate, Fernando. Y de repente veo yo que una cosa se ilumina bajo el agua. Digo, hey, ahí hay algo ahí abajo.
Dice, ¿pero qué viste? ¿Qué viste? Y yo veo como que se apaga y al ratico se prende. Oye, el corazoncito te hace así. Y tú con tanta cosa, tú dices, esto es lo que me falta, es que me lleven un pie. Y yo mirando para abajo, mirando para abajo. Y era que con el chapaleteo, como el mar, uno prendía y apagaba la cámara. La cámara. Adicional al pietaje que él tenía ya firmado, había un pececito Se que grabó. nos acompañó. Fernando dice que ese era el Señor que estaba con Un nosotros. pececito estuvo todo el tiempo junto a ellos y lo vamos a ver en estas imágenes. Precisamente el testimonio, ahí no se ve ese testimonio, fue del Club 700, porque era un hombre cristiano y lo invitaban de vez en cuando y colaboraba con Club 700. Pero aquí dijo que él estaba seguro que ese había sido el Señor Jesús, que los acompañó todo el tiempo. Vamos a ver ese testimonio de Fernando. Bueno, estábamos haciendo un documental sobre las ballenas jorobadas en el Banco de la Plata y nos vimos en una situación donde mientras buceábamos, pues se levantó una tormenta, unos 28 minutos de diferencia que duró el buceo y cuando subimos la embarcación había perdido contacto con nosotros. Estuvimos a la deriva flotando en un lugar un lugar inhóspito durante 2 días. El Zodiac, había una nave piloto bien lejos del lugar. Correcto. Pero el Zodiac es a través del cual nos acercamos a la ballena. Ese Zodiac se perdió. Fernando, cuando supieron que estaban perdidos, yo quiero preguntarte, ¿de qué cosa estabas tú seguro? Había muchas cosas que dudabas, pero había algo que tú estabas seguro. ¿De qué estabas tú seguro? Mira, ciertamente, Héctor, el tema de la fe en Cristo fue el elemento esencial que permitió que nosotros 3 sobreviviéramos. Éramos yo y 2 compañeros inconversos. Pero el elemento de la fe en el Señor, de que hay un Dios vivo, fue lo que permitió primero que yo fuera el sustento para ellos en el momento cuando comienza el quebrantamiento. Correcto. Como de hecho ocurrió ya cuando como profesionales sabíamos que no teníamos posibilidades, era en el medio de la nada que estábamos y habíamos perdido a compañeros en situaciones más nobles, más cerca de la costa, por ejemplo. Pero nosotros sabíamos, era el mismo sentimiento de un paciente que va a un consultorio y en 10 minutos le dan la noticia de que tiene no más de 48 horas de vida. Eso era lo que pesaba sobre nosotros. Pero el elemento Cristo en el corazón, la certeza de que Dios tenía un propósito en medio de todo aquello, irónicamente, porque la verdad que quien dice que Dios nos va a llevar hasta allí, nos va a hacer pasar una calamidad tan grande para tratar con nuestras vidas. Pero yo quise pensar en eso, aposté en eso y eso prediqué allí en los mares. La verdad que no lo pudimos haber contado. Ahí ocurrieron situaciones verdaderamente impactantes, como por primera vez yo me vi en un momento haciendo la misma oración del huerto de Getsemaní. Sin darme cuenta, estaba yo haciendo exactamente la misma oración, pidiéndole al Señor, Padre, oye, yo quiero volver a ver a mi familia, quiero volver a ver a mi esposa, a mis hijos, pero esa es mi voluntad, yo no sé si esa es la tuya. Yo lo que quiero es que se haga tu voluntad. Y ciertamente me di cuenta que yo estaba sintiendo lo mismo que Cristo en el huerto, en ese momento, donde tú te das cuenta que, bueno, eso es lo que yo quiero, pero la voluntad de mi Dios es perfecta. Yo prefiero la de él, aunque no me convenga, aunque yo crea que no me convenga. Escuchar ese corte es especialmente conmovedor. En ese momento no fue la voluntad de Dios, ahora sí fue la voluntad de Dios. Todavía él tenía algo más que hacer. Y dime tú, Luis, ¿qué fue lo que cuando él descubrió la imagen del pececito Sí, que se grabó? fíjate la coherencia de su vida durante todo el tiempo. En esa entrevista está hablando de su esposa y de su familia, ese tipo de cosas. Y yo estaba ahí en el momento que él descubrió que él había grabado al pececito de manera accidental, como dice Gus, con el chapaleteo y esas cosas. Y cuando él lo descubrió, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y recuerdo en ese momento que luego de dar gracias a Dios, lo primero que hizo fue llamar a María. O sea, es coherente en su vida de principio a fin. Wow, y eso sí que es difícil de ver hoy día.